La pregunta que nos hace nuestra querida Erika. Pienso que algunas personas dicen que hay que tener un poco de ego y pienso que yo no quiero ni un poco. ¿Qué opinas? Mira, yo opino que no se necesita el ego. No se necesita desde el curso de milagros. Porque el curso de milagros define al ego como un sistema de creencias. Las personas que dicen que se requiere ego no están hablando de la misma descripción de un curso de milagros. Están hablando del ego psicológico, ¿sí? El ego que te ayuda a desarrollar habilidades con las cuales tú puedes enfrentar este mundo, ¿sí? Entonces, hasta en eso tenemos que poner atención. ¿Desde dónde me estás hablando del ego? Porque no es lo mismo. Para el curso de milagros, el ego no es el ser. Y si tú eres el ser, no puedes ser el ego. No lo necesitas. El tema del ego en un curso de milagros es más colección de pensamientos que habilidades en el mundo. Algunas ramas de la psicología dicen que el ego es la manera en la que tú te desarrollas en este mundo con diferentes mecanismos cognitivos. Por ejemplo, si yo pongo mi mano cerca del fuego, me voy a quemar. Mi ego me lo está diciendo. No hay que confundir eso con el ego que habla acerca del curso de milagros. En el capítulo número... ¿Qué capítulo es este? Déjame ver. El capítulo número 4, las recompensas de Dios, dice: el ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Esta es una descripción del ego en un curso de milagros que no es la descripción de la psicología. Porque si el ego es una parte de lo que creo acerca de mí, pues el ego es una creencia, ¿no? Luego entonces es una creencia, no es la realidad. Pero en algunas otras ramas el ego es muy real. Y entonces cuando tú llegas y le dices: oye, ¿qué crees? Fíjate que yo no quiero ego. ¿Qué te pasa? ¿Cómo nadie puede vivir con ego? Hay que ver cuáles son las descripciones. O sea, ¿a qué le llamas tu ego? Y desde dónde yo estoy hablando el ego. El curso de milagros tiene entonces estas descripciones. Mira, aquí viene más. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego no es creíble y que nunca lo será. Entonces aquí habría un choque. El curso me está enseñando que el ego no es creíble, pero el mundo me dice que el ego sí es creíble y que por eso debo de tener un poquito. ¿Qué hago? ¿No? El ego no es más que un experto en crear confusión. Esto lo vemos en esta parte que es el... ¿qué capítulo es? Capítulo 8, sección número 2. El ego es un experto en crear confusión. ¿Para qué quiero un poco de confusión? No, mejor no quiero confusión. Más adelante dice: el Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. Y el ego no es nada, tanto si lo invitas a que entre como si no. Aquí encontramos entonces una referencia de irrealidad ante el ego. El ego no existe desde el curso de milagros. Si te vas a la psicología, si te vas a otros caminos, pues el ego es tu sombra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Carl Jung. Carl Jung decía, bueno, es que el ego, seguramente, y todo este inconsciente colectivo, es tu sombra, abrázala, dale besitos a la sombra, dale besitos al ego. No falta quien diga, el ego es mi amigo. Pero para el curso de milagros, el ego es un sistema de creencias contrario a lo que tú eres. Es siempre falso. El ego para el curso es falso. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. El ego es justo ese momento en el que decimos: ¿por qué, Dios mío, me está pasando esto? ¿Qué hice yo para merecer este momento de dolor, este sufrimiento? Mendigo infeliz de Archibaldo, ¿por qué me pasa esto a mí si soy tan buena gente? Bueno, ese es el ego, ¿sí? En el momento que el ego sale en la conciencia es cuando nos ponemos de quejosos. Cuando te pones como víctima, hay ego, desde el curso de milagros, Cuando te pones como quejoso, hay ego, desde el curso de milagros. Siempre hago esta indicación. Para el curso de milagros, la palabra ego es diferente, la palabra perdón es diferente, la palabra expiación es diferente, las palabras Espíritu Santo
son diferentes, la palabra Dios es diferente, la palabra amor es diferente, la palabra pecado es diferente, o sea, todo es diferente. Entonces no te vayas con la idea de que como lees Hijo de Dios, expiación, perdón, pecado, ego, pues estamos hablando de la religión católica. Nada que ver. De hecho, el curso de milagros está más desconectado de la Iglesia Católica que Adán en el Día de las Madres. Bueno, ya ese chiste ya está aburriendo, ¿no? Nada que ver el curso de milagros con la religión católica. Se parece más a la filosofía occidental y oriental también. Se parece más a la Advaita Vedanta. Pero las palabras que toma prestado el curso de milagros les da otro tipo de significado. La palabra ego está prestada también en el curso de milagros de la psicología, el estudio del ego, que si tú recuerdas los escritos de Sigmund Freud, él empieza a hablar acerca del yo, o sea, el ego. La palabra ego es una palabra latina, es una voz latina que significa yo. Los latinos, bueno, una palabra que se hablaba en latín allá por el 300 después de Cristo, se ocupaba ego sum, por ejemplo, yo soy. Ego sum quod sum, ¿no? Si yo hablar en latín y quisiera, por ejemplo, a mi tía Cástula, ¿no? Que ahorita está bien metida, mi tía Cástula, con la metafísica de Saint Germain, ¿no? Y me dice, ay, mijo, el yo soy, no sabes qué alegría es el yo soy el que soy. Me acabo de dar cuenta que soy el que soy. Y le digo a mi tía Cástula, pues, ¿qué crees? Ego sum quod sum. Y se queda, ¿qué me estás diciendo? Pues estoy diciendo lo mismo que tú, solo que yo te lo digo en latín. Ego sum quod sum. Ah, quédame a mí, mi tía Cástula se queda así como con el ojo cuadrado. Bueno, la voz latina ego se ocupa después ya dentro de la parte del psicoanálisis con Freud, donde saca el yo, el superyo, el ello también, que son los niveles en los que él trata de explicar nuestra parte mental. Y él define el yo como una entidad real, no como una colección de creencias. Para Freud, por ejemplo, este yo es muy real, es muy vivencial, es muy del día a día, es el cotidiano, es nuestra identidad. Pero el curso de milagros dice, ok, Freud, todo bien chido, bien a todo dar, pero solo déjame decirte que el ego es una fantasía. Es todo lo que dijiste, pero fantasiosamente. Entonces aquí ya nos disparamos por otro camino, ya no vamos por la psicología, ¿no? Entonces si tú vas con un psicólogo, pues a lo mejor te diga, oye, pero ¿por qué estás diciendo esto, no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo que no necesitas ego? Claro, a wifi que necesitas el ego, porque si no tienes ego, vas a crecer como un niño que no tenga comparación entre los demás egos. Ego es una identidad personalizada real, pero para el curso de milagros es un sistema de creencias que no significa nada. Ahí es donde se pone interesante el asunto. Fíjate lo que dice aquí, específicamente el curso te da la descripción del ego en varias ocasiones, pero esta es una de las más importantes. El ego no es otra cosa que idolatría. Así con toda esa desfachatez lo dice el curso. El ego es un símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida se acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. Fuerte, ¿no? El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor es temible. La vida en realidad es la muerte para el ego y solo lo que se opone a Dios es verdad. Y luego sigue aquí definiendo al ego. El ego es demente. El ego está lleno de miedo. Se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. El ego es demente. El Hijo de Dios no tiene ego, ¿no? Nos dice el párrafo 3. Así que ¿por qué alguien querría conservar ego desde la visión del curso de milagros cuando puede recordar que es el Hijo de Dios? Importante pregunta, ¿no? ¿Qué puede saber el ego de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? Todo esto nos lleva entonces a reflexionar, no confundir entonces los términos que usa el curso de milagros con las descripciones populares. Bueno, entonces el ego no es más, también nos dice aquí, el ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. O sea, un sueño es una fantasía. Volvemos al tema, entonces creo que con esto ya queda más que claro. Por eso es que, como dices, pues yo para qué quiero conservar ego, si al contrario quiero desprenderme de él.
Pero siempre hay que recordar desde el concepto de un curso de milagros, ego es una fantasía de ti, no la realidad de ti. Si el ego existiera, pues efectivamente no podrías deshacerte de él, tendrías que controlarlo. En un curso de milagros no controlamos al ego, lo deshacemos, tal cual, sin miedo, pero hay que entender que ego significa en un curso de milagros, perdón que insista tanto, pero es que esto se nos olvida mucho. Ego significa en un curso de milagros una fantasía de quién soy realmente.